Han pasado 43 minutos del mediodía y ya está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales Tatiana Pizarro, especialista en tema de géneros, como siempre, como cada lunes que tenemos actividad, lógicamente. Por eso hacen 2 semanas que no viene. ¿Cómo estás, Tati? ¿Todo bien? Muy bien, Sergio, y por eso traje muchos temas hoy. Exacto, tenemos una variedad, una agenda de temas. Vamos a comenzar hablando por esta nueva forma de agresión sexual, stalking. ¿De qué se trata? Mira, no tiene una traducción en el español, ¿sí? Y es una cuestión que está preocupando a nivel mundial. ¿Por qué? Imagínate que conoces a alguien, ¿sí? Pegas onda, llevan las cosas más allá, y en plena relación sexual el hombre decide quitarse el preservativo. ¿Qué sucede? Eso se puede considerar como una práctica normal. Ojo, no dije algo muy importante, sin consentimiento. Ahí está. Ahí está. Se saca el preservativo sin consentimiento. Bien. Entonces, es una agresión. El tema salió más que nada a la luz por un caso hace poco en nuestra provincia, ¿no? Exactamente. El chico, él era un deportista. Es muy curioso cómo lo toman los medios. Se habla de él, de un deportista a nivel mundial, así con mucho peso a nivel mundial. Y ella lo denuncia porque en una relación casual se da cuenta que él se saca el preservativo, ¿sí? Sin su consentimiento. Entonces, ¿qué dice el chico? No te hagas drama, no te hagas drama. ¿Qué pasa? Te tomas la píldora del día después. Ajá, sí, bueno, y la ETS. Y no solamente eso. A ver, rompiste la confianza, rompiste mi derecho a decidir. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, esto como te digo, es una moda a nivel mundial que justamente es una práctica que se está dando en los jóvenes más que nada, ¿sí? Entre los 19 a 25 años, que se sacan el preservativo sin preguntar a su pareja. No solamente atenta por la salud, sino también a la salud psicofísica, claramente. Tanto en Alemania, imagínate, en Alemania, en Inglaterra y hasta en México lo están considerando tratar en sus códigos penales. Imagínate la envergadura. Ahora hay una cuestión que no es lógica, ¿no? Porque me parece que no es lógico y además siempre, como charlamos acá, vamos aprendiendo los hombres y los varones muchas cosas, pero siempre aparece esta mirada prejuiciosa de cómo se comprueba. ¿Viste? Te saltan con las preguntas y con todo esto, como siempre exponiendo además a la víctima. Exacto. Y desconfiando de una situación que es clara. Exacto, y es clave lo que decís, gracias, porque justamente es lo que se cuestiona. ¿Cómo comprobás? Y es por lo que también no se denuncia. ¿Cómo comprobás que no fue consentido? ¿Sí? Fíjate que nuestra legislación, a pesar de no tipificarlo a esto como una violación, porque no cumple con los requisitos para que esto sea, porque no hay violencia, no hay intimidación, ¿sí? Hay un artículo en el Código Penal, el primer apartado, mira, es muy ligera la línea, el primer apartado del artículo 181 dice específicamente eso: aquel que atentare contra lo voy a leer mejor, indemnidad sexual, esa me falta. Bien. Indemnidad sexual puede ser preso, ¿sí? O sea, a pesar que no exista violación o violencia, a pesar que no exista una intimidación, pero no hay consentimiento. Y eso ya es clave. Puedes ir hasta 6 años preso si haces eso. Bien. Tranquilamente. Bueno, pasamos a otro tema, ¿no? Y tiene que ver, en este caso, con el programa Menstruar, una medida contra la desigualdad. Yo recuerdo que lo hemos charlado en años anteriores. Siempre es bueno ponerlo en el tapete porque hay cosas que de a poquito van avanzando, ¿no? Y que nos gustaría que tenga otra celeridad. Exacto. Fíjate que tal cual, como decís, lo hemos venido hablando, ahora es una ley es un programa menstrual. ¿En qué consiste? Básicamente en que los distintos organizaciones, municipios y demás van a disponer de una cierta cantidad de copitas menstruales. Bien. Y ya te voy a explicar por qué. Y también de una cuestión de educación de gestión menstrual. Es importante esta palabra, gestión menstrual. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuántas personas menstruantes hay acá en Argentina? 12 millones. Es
es muchísimo. E imagínate, una mujer empieza a menstruar a partir de los 10, 11 años, me expresé mal, no una mujer, una persona menstruante, ¿sí? Empieza a menstruar entre los 10, 11 años y termina a los 50, 52. Imagínate la cantidad de toallitas que utiliza. Prácticamente son la cantidad de personas menstruantes utilizan. El 60% utiliza toallitas y el 15% tampones. ¿Por qué es importante esto que te digo de las copitas menstruales? Porque una toallita se descompone en 500 años. Imagínate todo el mal que le estamos haciendo al planeta, ¿sí? O sea, uno por ahí lo piensa en cuanto a términos de pañales, de los bebés y sus pañales. No, esto hablamos de 11 años a los 50 y pico. Un montón. Entonces, lo que plantea este programa no solamente una sostenibilidad a nivel ecoambiental, sino también que sea efectivo para el bolsillo de las mujeres o de las personas menstruantes. Y entendemos a la hora de hablar de desigualdad que también hay desconocimiento. Tal cual, tal cual. Me hiciste acordar a una anécdota que en las minas, por ejemplo, se considera que las mujeres son de mala suerte en época que ellas están menstruando, ¿sí? Es más, hay en Indonesia, por ejemplo, hay lugares a templos a los que no puedes acceder. ¿Por qué? Porque los dioses se molestarían muchísimo si te ven o si ellos perciben que estás menstruando. ¿Por qué? Porque la menstruación se considera algo sucio, ¿sí? Y es clave esto que hablabas recién del tema de la exclusión. ¿Qué pasa? Una mujer, esto se vio bastante en la pandemia, que el 43% más o menos de las mujeres o de las personas menstruantes tuvieron que rever durante la pandemia cómo gestionar su menstruación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy caro. Lo que se plantea ahora es el siguiente paso, es que ya no se pague el IVA. ¿Sí? No solamente que en aquellas personas que son excluidas a nivel socioeconómico reciban las copitas, sino que también se pueda algo así como precios cuidados, claro, que no estos productos de menstruación o de salud menstrual no paguen IVA. Eso es un montón, imagínate. Tengo una duda y voy a hacerte la pregunta. Quizás no tengas las respuestas, pero lo traes después. ¿Está incluido esta gestión menstrual dentro de la educación sexual integral? Sí. Bien. Sí, de hecho, sí. De hecho, se ha capacitado a 15.000 personas, ¿sí? Para que justamente den estas clases dentro de la ESI, dentro de las escuelas. Es muy importante porque es clave que la gestión menstrual vaya al lado de la educación, de la ESI, ¿sí? Y, por ejemplo, ahora que hablas de escuelas, ¿sabes cuántas chicas o personas menstruantes, perdón, y voy a recalcar eso, cuántas personas menstruantes no van a sus escuelas durante el periodo? Casi el 30% no va. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a estos productos. E incluso mujeres o personas menstruantes que trabajan, sí, es que uno lo tiene, lo tiene, personas menstruantes que tienen que trabajar hasta un 20% tienen que faltar. ¿Por qué? Porque no tienen toallitas. O sea, imagínate lo que solucionaría el ofrecer. El Estado te ofrece algo tan simple como una copita menstrual, que si bien sale 1.700 pesos, no es nada y dura 10 años. Hay una gran carga en la oposición que dice, ¿por qué le vamos a dar? Es como que de pronto a todos nos tendrían o nos deberían dar el papel higiénico. Pero fíjate vos, con 1.700 pesos, una copita dura casi 10 años si está bien cuidada. O sea, es muchísimo. Y le salvás la vida a una persona menstruante. Bien. Sí. Por último, en este tema, antes de hablar del próximo, hay una cuestión permisiva dentro de esta ley en los primeros días en los cuales estas personas están menstruando. No, pero sí sé a qué te referís. Y ojalá que en algún momento hay mujeres, personas menstruantes que, lo voy a tener que decir así, personas menstruantes que sufren mucho de los cólicos. Y se está planteando, incluso hay un proyecto de ley llevado por una organización civil que es Menstruación, es a nivel Buenos Aires,
que lo que está planteando es que durante los primeros días del periodo se pueda, si tenés estos cólicos, pueda faltar. ¿Por qué? Esto va de la mano de la ley por la endometriosis o en lucha de la endometriosis. Se producen dolores o cólicos muy fuertes que te incapacitan. De hecho, está comprobado que estos cólicos pueden llegar a ser tan fuertes como un paro cardíaco. Bien. Imagínate. Fuertísimo. Y el último tema tiene que ver con el aniversario de la ley de cupo trans. Sí. ¿Cómo estamos con eso? ¿Se cumple? ¿Querés la verdad? Sí, no se cumple. No se cumple. Es Lo hermoso. sospeché desde un principio. La ley es hermosa, ¿sí? Es de vanguardia a nivel mundial, ¿sí? Somos un ejemplo a nivel mundial de la ley. Fíjate vos que hasta es irónico que el cupo, uno dice, bueno, el cupo es un 15%, es un 10%, es un 1%. El cupo es un 1%, y no solamente eso. ¿En qué consiste? Que leo cómo se llama la ley. Ley de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. ¿Qué sucede? Esto supuestamente en cada institución pública podría acceder una persona trans, travesti, transexual, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es un 1%, del cual no solamente a nivel nacional, estamos hablando a nivel federal, solo hay un 8,9% en planta. O sea, imagínate, desde Salta Del 1% solamente hay un 8,9%. Del 1% a abarcar, solamente un 8,9% en que se cumple. Es muy bajo. Es nada. Y no solamente eso. 0,01%. Es hasta ilógico y esto te va a dar bronca. De estos cupos, 9 de cada 10 están en Cava, Ciudad de Buenos Aires. Mirá. O sea, ahí te das cuenta que... Me da bronca, pero lo entiendo. Por supuesto. ¿Dónde atiende Dios? En Buenos Aires. Bueno, y no solamente eso. Hablamos de la sostenibilidad. Esto más bronca te va a dar. ¿Por qué? Porque hay un 16% de estas personas que forman parte de la planta permanente. O sea, estamos sacando, vamos disgregando. Es un 1%, solo el 8% de ese 1%, y de esto, del 8,9%, solo el 16% está en planta permanente. O sea, y el único artículo de la ley que dice, bueno, les vamos a dar incentivos a aquellas empresas, al sector privado que puedan, que decidan, que opten por contratar a gente trans o travesti o transexual, el único artículo no está legislado, no está arreglado. Tremendo. O sea, terrible. En definitiva, la ley no es suficiente. Hay que avanzar de otra forma. Tati, un placer como siempre. Muchas gracias. Nos encontramos la semana próxima.